Vamos a predicar y vamos a retomar el hilo que traíamos de pasaje por pasaje del Evangelio de Mateo. Y vamos al capítulo 8, versículos 28 al 34, una escena muy famosa, como bautizada como los endemoniados o el endemoniado gadareno. Dice Mateo 8, versículos 28 al 34. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Permítanme hacer una oración más. Padre, yo te ruego en esta mañana que nuestra mente y nuestro corazón sean esa tierra fértil para la semilla de tu palabra. Yo te ruego, como exponente de la misma, que me permitas predicar y apegarme al significado original. No permitas que de alguna manera mis emociones o mis palabras nos desvíen de lo que tú has inspirado, y que todos los que estamos aquí seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Mateo sigue con su narrativa, ¿no? Este es el género literario al que nos estamos enfrentando acá. Mateo está narrando hechos, y en esa narrativa hay una enseñanza inmersa, hay un hilo conductor que nos lleva al objetivo de la narración, ¿ok? Y ese hilo conductor siempre es el concepto de la redención. La Biblia es una historia de salvación, la Biblia es una historia de redención, y aquí la salvación, la redención no está fuera, y tampoco está ahí medio mencionada. No, la historia de la redención está dándole estructura, base, sustento a el peso de este mensaje, de esta narrativa. Uno de los pasajes alternativos a esto que acabamos de leer es Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. En dicho pasaje también se trata de esta escena en donde se proveen algunos detalles más de este milagro o de esta liberación. La historia de la redención pinta aquí también como un color protagónico al ver el cambio radical en el hombre que estaba siendo poseído por un demonio, y después, cuando viene la ciudad entera y sale y lo ven, ¿cómo lo encuentran? ¿Medio endemoniado? ¿Medio cambiante? No, era endemoniado, era feroz en extremo, no se podía pasar ahí. Cuando los que estaban cuidando los cerdos salen huyendo, la ciudad sale y dice, lo encuentran en su juicio cabal, vestido, un hombre totalmente transformado. No solo es una liberación del demonio, no es un asunto de que estaba endemoniado, ahora ya no es endemoniado, intentemos evangelizarlo para que termine el proceso. No, estaba endemoniado y ahora es un creyente, y como lo llamaríamos en la teología reformada, un elegido, en su juicio cabal, con ahora los deseos de querer seguir a Jesús. Jesús, permíteme seguirte. Y Jesús se lo impidió y le dijo: no, quédate, ve a tu casa y anuncia la misericordia que se te ha mostrado. Díganme si no, esa es la escena de la salvación. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Yo, cuando era chiquito y tenía la edad de Josué, no era un endemoniado, pero me portaba tan mal que parecía mal de profesor esto, pero ¿saben ustedes que la palabra demonio
en alguna medida en el primer siglo, en la cultura griega, venía de la idea del niño mal criado. ¿Sí? El niño bien portado era tecnón, ¿sí? Bien, el término tecnón, educado, ¿no? Y el pandemonium era el niño mal educado. Entonces, eso es realmente lo que muchos de nosotros hemos experimentado, ¿sí? De verdad, una vida sin Cristo. Y cuando Cristo nos encuentra y nos transforma, nos encuentran en nuestro juicio cabal, ¿sí? En una persona transformada. Y eso es la historia de la salvación aquí. Marcos pues nos ayuda en este pasaje alternativo de Mateo, que dice que lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal, lo cual es una ilustración de aquel que ha sido salvo. Al final, este hombre que estaba poseído ahora buscaba seguir a Jesús, ¿no? Marcos 5:19 dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Tanto el cuadro final como el lenguaje culminan proclamando la redención que el Hijo de Dios ha traído a este hombre. Entonces la historia de la salvación está aquí presente. El lugar en el que Jesús estaba es un lugar que se llamaba Gadara, ¿sí? Por eso los endemoniados gadarenos. La región se llamaba Gadara y esta era la capital de una provincia romana helenizada. ¿Qué significa eso? Una provincia romana llena de griegos. Eran griegos. Y esta provincia se llamaba Perea y la capital era Gadara. Se encontraba en la cima de una montaña a unas 6 millas al sur de Galilea y se identifica hoy con un pueblo moderno que está allí y se llama Keis actualmente. Y está rodeado de muchas ruinas y curiosamente, hoy ellos preservaron muchas tumbas y sepulcros para que cuando los turistas lleguen, este es el lugar que habla Mateo 8. Entonces se convierten en lugares como turísticos, pero al mismo tiempo se convierten en lugares que se preservan para recordar escenas importantes en la historia de la redención, que es lo que estamos leyendo hoy. Las tumbas o los sepulcros en el primer siglo eran ceremonialmente impuros. Los judíos no se podían acercar ahí, ¿sí? Porque corrían el riesgo de tocar un muerto o tocar un hueso o algo. Híjole, ahora ceremonialmente estoy impuro. No puedo, y si estaba cerca la Pascua, no podían participar de ella, se tenían que purificar. Entonces, los judíos intentaban no acercarse a los sepulcros. ¿Y dónde está metido nuestro Señor? En los sepulcros. Para que vean lo contracultural de nuestro Señor. Aparte de eso, los judíos también evadían los sepulcros porque la idea circundante en ese primer siglo era que los espíritus malignos les gustaban esos lugares. Judíos vivían en esta región, ahí en Gadara, pero predominantemente la región era no judía, ¿sí? Por eso de los cerdos. Recuerden que para los judíos los cerdos eran una comida impura, prohibida. Los judíos no criaban cerdos. Entonces esta era una región que no tenía tanto judaísmo en algún sentido. Aunque se sabía que los cerdos podían nadar en el agua, no podían sobrevivir en esta situación que estamos leyendo. En la tradición judía, los demonios podían morir o ser atados, neutralizados, a veces bajo masas de agua. Esa era la creencia del judío. Debido a que Mateo no dice nada al contrario, sus lectores probablemente iban a suponer que estos demonios habían sido aprisionados o desactivados en alguna manera porque su condenación final no había llegado. Y vamos a ver precisamente en el texto cómo eso se revela. Se debe recordar entonces que los judíos no criaban cerdos, no criaban estos animales porque eran inmundos de acuerdo a las leyes de las dietas que se habían impuesto en la ley de Moisés. Levítico 11, Deuteronomio 14, Isaías 66 lo recuerda, etcétera, ¿verdad? Ya hemos visto en predicaciones anteriores sobre el tema
de los demonios, pero quiero recordar un par de puntos para que nos dé un poco más de contexto. En los días de nuestro Señor y sus apóstoles, de alguna manera misteriosa, Dios permitió que los espíritus malignos o los demonios ejercieran una influencia tanto en las almas de los oprimidos como en sus mentes o personalidades, ¿sí? Infligiendo algún tipo de manifestación. ¿Recuerdan ustedes algunas escenas donde el hombre lleva a su hijo? Señor, libera a mi hijo, porque un demonio lo ha tomado y no lo deja hablar. Entonces a veces los demonios se manifestaban por medio de mutismo, le sellaban el habla a la persona, o a veces en ceguera, como dice Mateo 12, o a veces epilepsia, o a veces locura, ¿no? Brotes psicóticos le llamaríamos hoy. Los demonios o los endemoniados se distinguen con frecuencias de los que padecen enfermedades ordinarias en el texto. Los demonios hablan en estas personas o hablaban en estas personas. Esta influencia se distingue claramente del poder ordinario de la corrupción o la tentación sobre los hombres. El demonio o los endemoniados, su personalidad parecía ser destruida. Si alguien hubiese conocido a esta persona antes de ser endemoniada y ahora endemoniado, hubieran dicho, ¿qué pasó? Esta persona no era así. Su personalidad fue desfigurada, distorsionada, destruida a causa del demonio que había tomado posesión de él o de ella. El Nuevo Testamento narra, y sobre todo durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que la posesión demoníaca pareció alcanzar un tipo de proporción epidémica. Como que brotaron en ese momento un montón de endemoniados. Y Jesús se topó muchos de ellos y sus apóstoles se toparon con muchos de ellos. Como que fue el momento en el que ellos vieron y entendieron que el Hijo de Dios había llegado. Ustedes saben que para nosotros el reino de Dios se inauguró, vino en la primera venida del Señor Jesucristo. En ese momento es como que, no sé, a mí me gustaba jugar cuando era un niño de eso. Le metíamos un palo al hormiguero y ¿qué pasaba el hormiguero? Empezaba a brotar. Pues más o menos esta imagen estamos viendo aquí. Cuando el Hijo de Dios se encarna y empieza su ministerio, brotan los demonios porque saben que su tiempo ha llegado, ¿sí? Su tiempo de ser condenados, su tiempo de ser desactivados, su tiempo de ser atados. Algunos han dicho que fue como que si el diablo hubiese desatado a su ejército con la esperanza de frustrar el plan divino de salvación, pero no se pudo. Aquí el Hijo de Dios lo vemos tomando potestad sobre el poder de los demonios. Ya hablamos que hay un pasaje alternativo como el de Marcos 5, versículos 1 al 20, y también Lucas registra esta escena en el capítulo 8, versículos 26 al 39. Jesús aquí, como el Redentor, aparece como el personaje aprobado por Dios, liberando al que está oprimido, y obviamente aquí hay un tinte de reprobación sobre quién, sobre la gente de la ciudad que sale a decirle a Jesús, vete, no te queremos en nuestros contornos. El texto reprueba esa actitud de esa gente, ¿sí? Y vamos a analizar un poquito más. Vamos al significado original. En el verso 28 dice, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Cuando dice, vinieron a su encuentro, este vocablo del griego es hipantao, que significa encontrarse, acercarse, pero es como enfrentarse en una batalla, una reunión hostil. Los demonios no traían diplomacia para con Jesús. Cuando lo vieron, no se acercaron a Jesús para vamos a hablar tranquilamente como caballeros. No, ellos se acercaron hostilmente al Hijo de Dios. Dice que eran feroces en gran manera. Esto viene del griego chalepos, que significa arduo, difícil, violento, peligroso, duro, salvaje. No estamos tratando aquí con gente cuerda. No estamos tratando aquí con seres que tienen cordura.
No, al contrario, estamos tratando aquí con salvajes. Nadie podía pasar por aquel camino debido a que estos endemoniados eran peligrosos. ¿Sí? No, con nuestra familia en cierta época vivimos en lugares no tan seguros, ¿no? Vivimos allá por Ciudad Peronia, cerca de Ciudad Peronia, y teníamos amigos ahí. De hecho, hicimos cierta labor evangelística ahí. Yo trabajé mucho en el tema de los jóvenes ahí, con mareros, marihuanos, ¿verdad? Y habían lugares en los que uno decía, bueno, sí, va, estos son marihuanos, sí, estos son aquí, pero no corro peligro. Pero habían lugares en donde, sí, pues yo tengo cuates que son marihuanos, pero no me voy a meter ahí, porque ahí sí está peligroso. O sea, de verdad uno no se atrevía a meterse ahí. Esto es lo que estamos hablando aquí. Era un lugar en extremo peligroso. Y ahí estaba nuestro Señor, ¿verdad? Jesús sabía perfectamente y a pesar de eso, Jesús caminó por ahí. Estos detalles Mateo los va dejando en el camino de su narrativa para que admiremos, y ahí les puse el primer punto en su bosquejo, el poderío de nuestro Señor. Jesús, es que ahí sí está peligroso. ¿Quién dijo miedo? Y ahí vamos. Y ustedes no se van a poner con miedo. Vénganse conmigo. Y ahí van detrás con él los apóstoles. Cuando nadie se atrevía, por ejemplo, a tocar los leprosos porque era impuro, ¿qué hacía Jesús? Lo tocaba y lo sanaba. Cuando nadie se atrevía a lidiar con los endemoniados, ¿qué hacía Jesús? Se acercaba y los liberaba. Esto parecía ser el modo de operar de Jesús. Y les quiero poner un ejemplo más, tal vez un ejemplo un poco más explícito de esto. Juan capítulo 11, versículos 7 y 8. Bueno, de hecho, esa escena cuando le dicen, Señor, Lázaro ha muerto, o estaba muy enfermo y ven, por favor, te están llamando y todo lo demás. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, vamos, nuestro hermano Lázaro duerme. Inmediatamente los discípulos dijeron, maestro, allá en Judea te quieren apedrear, ¿quieres regresar allá? Y Jesús dice, vamos, tengo que ir a ver a Lázaro, ¿sí? Y ahí no sé si lo puse, si no lo pueden leer después, Juan 11, versículos 7 y 8. Luego dice, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Versículo 29, ¿has venido aquí para atormentarnos? Jesús se iba a meter a los problemas. Mucha gente creía que Jesús tenía que tenerle miedo a los problemas. Pero en la mente de Jesús, momento, los problemas me tienen miedo a mí, decía Jesús. Ese era el punto. Y en esa escena, todos los discípulos le están diciendo a Jesús, no vayas, te quieren apedrear. Pero hay uno que generalmente tiene mala fama, Tomás. Tomás tiene mala fama, ¿no? De incrédulo. Pero en esta escena, Tomás le dice a los discípulos de Jesús, no tengan miedo, vamos y muramos nosotros también con el Señor. Salud. ¿Sí? Entonces, vemos aquí el poderío de nuestro Señor. El verso 29 de Mateo 8 dice, los demonios se encuentran con Jesús y le dicen, ¿has venido aquí para atormentarnos? Atormentarnos viene del griego, y esto es bien importante, presten mucha atención, dice del griego bosanizó, que significa torturar, cuestionar mediante la aplicación de la tortura, afligir con extremo dolor, acosar, angustiar. Miren cómo se sentían los discípulos. Bien dice otra parte del Nuevo Testamento, los discípulos creen y tiemblan. Este era el tratar de Jesús. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la escena en donde Jesús sana a la suegra de Pedro? Dice que a los enfermos llevaba sobre sí sus enfermedades. Pero a los endemoniados los liberaba con violencia. Al que es bien frágil, que está enfermo, lo trata con amor. Pero a estos que se rebelaron en la revolución angelical en el pasado con Satanás, los trata como se merecen.
con violencia. Los acosa, los angustia, los tortura. ¿Sí? Jesucristo es el Dios del amor. Él es amor. Él es misericordioso, Él es bueno. Pero contra aquellos que merecen su ira, no se comporta con amor, se comporta con violencia, como se merece. Esto es consistente con lo que les acabo de mencionar, ¿no? Les da el trato apropiado. Mateo no registra ningún movimiento brusco de parte de Jesús. Mateo no registra que Jesús haya sacado la espada. Vénganse pues, endemoniados. Mira, vos ponete ahí a agarrar piedras, agarren palos. Jesús no hizo ese tipo de movimientos bruscos. Este es el poderío de nuestro Señor. Su sola presencia causa este temor en el enemigo. Al parecer, la sola presencia del Redentor era tan poderosa para los contrarios que estos la experimentaban como violenta, como tortuosa. El verso 29 sigue diciendo, los demonios dicen, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Sí? Analicemos ese pequeño pasaje. La palabra en el griego original allí es kairos, antes del kairos. ¿Qué significa eso? No sé si recuerdan cuando hablamos en un grupo en casa, uno de los viernes, entre la diferencia entre el griego cronos y el griego kairos. El griego cronos tiene que ver con el tiempo, cronológicamente, el orden de los sucesos. Pero el kairos tiene que ver con el tiempo cargado de significado. Por ejemplo, el evento de la creación es un evento kairos, porque está cargado de significado. El evento de, por ejemplo, cuando Dios hace pacto con Abraham, es un kairos, porque ahí recordamos el pacto que Dios hizo con Abraham. Es un kairos porque es un evento cargado de significado. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo es un evento kairos porque es un evento cargado de significado. Este evento, aquí dicen los discípulos, ¿nos has venido a atormentar antes del kairos? ¿Antes del tiempo señalado? Lo que vemos aquí es que los demonios evidentemente sabían que Dios había designado un momento particular en el futuro en donde serían sometidos a la ira divina, al tormento. Se presume que es cuando Apocalipsis habla de que el falso profeta, el dragón, todos estos demonios son echados al abismo de fuego. En ese momento serán totalmente condenados. Esto puede explicar el por qué Jesús no envió a los demonios directamente al infierno de una vez y por lo tanto les concedió que pidieran habitar mientras llegaba el tiempo de su condenación total en este hato de cerdos. Aquí los demonios estaban en su correcto entendimiento, al parecer. Dice R.C. Sproul, y ahí les puse la frase: era el tiempo de la redención de los hombres y de la liberación del tormento que experimentaban a manos de los demonios. Era su tiempo de redención, mas no el tiempo del castigo definitivo de los demonios. ¿Okay? El gran teólogo D.A. Carson agrega que el que Jesús eche fuera a los demonios era una función escatológica, una señal del amanecer del reino. El reino estaba amaneciendo. Por lo tanto, el poder de los demonios empezaba a menguar. Aunque no eran condenados totalmente, no fueron desechados totalmente, no fueron erradicados después dice el Nuevo Testamento, de los que operan o los que son hijos de desobediencia. Debido a que el reino está amaneciendo en la primera venida del Señor, el poder de los demonios está decreciendo. Y esa es la figura del crecimiento del reino de Dios. Cuando lleguemos al capítulo 13, tal vez dentro de ¿cuántos meses? El capítulo 13 de Mateo, vamos a ver que el discurso de las parábolas nos refleja precisamente el operar del reino de Dios. El reino de Dios no viene de golpe, no viene
Ayer no estaba el reino de Dios, hoy ya. No, el reino de los cielos dice que crece gradualmente. Por eso Jesús enseñó aquella parábola de la semilla de mostaza, que empieza como la más pequeña, pero va creciendo hasta que se convierte en el árbol más grande del huerto. O el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió 3 medidas de levadura en la masa hasta que ésta leudó toda la masa. Es un proceso. Entonces, el Hijo de Dios se encarna y el reino de Dios amanece. Y cuando los demonios estaban en todo su poder y miran que el Hijo de Dios se encarna, empiezan a decrecer en su poder. Esta es la figura que estamos viendo aquí. Entonces los demonios están en lo correcto cuando dicen: ¿por qué nos estás atormentando ahorita? Todavía no es el tiempo de la condenación total, pero es momento de que empiecen a perder. Por ejemplo, en un partido de fútbol, cuando un equipo va ganando 3-0, ¿será que en el próximo segundo el otro equipo echa 4 goles? No, el otro equipo empieza a jugar y empieza a ganar y echa un gol. Y al rato otro, y al rato otro, y empatan el partido, y de repente echan uno, hasta que le dan la vuelta al marcador. Es un proceso, pasa el tiempo. No es un asunto de golpe, ¿sí? Es un proceso, eso es lo que estamos viendo aquí. Jesús le permite a los demonios ir al hato de cerdos como un lugar temporal mientras llega su condenación total. Otros interpretan que los demonios pueden ir al hato de cerdos y matarlos por razones diferentes, ¿sí? D.A. Carson señala algunas interpretaciones como posibles. Por ejemplo, ¿por qué los demonios piden ir al hato de cerdos? Porque los demonios odian la creación de Dios. Y aunque los demonios fuesen impuros para la comida, finalmente eran creación de Dios. Los demonios odian la creación de Dios y quería destruir a los cerdos. Esa puede ser una interpretación. Y la otra interpretación es que los demonios sabían que metiéndose al hato de cerdos iban a crear esta animosidad del pueblo en contra de Jesús. Eso podría ser también otra interpretación. Dice D.A. Carson, pero el contexto ofrece algunas pistas. Él, Jesús, quien es el amo de la naturaleza, también es dueño definitivo de la naturaleza. El antes de tiempo, el Kairos que acabamos de explicar, para la total destrucción del poder de los demonios aún no había llegado. La estampida dramática de los cerdos evidenció que los antes endemoniados habían sido verdaderamente liberados. Algunos habrían dicho, ¿cómo así que estos son libres ahora? Solo porque ya están vestidos y están hablando. ¿Quién quita si los demonios siguen engañando? Los hicieron parecer como que estaban tranquilos. Entonces la evidencia de que los cerdos se despeñaron y se fueron al agua, no solo es que estos han cambiado en su forma de ser, ya no son endemoniados, sino que miren lo que pasó con los demonios. Todos estos elementos se conjugan para finalmente dejar en claro que Jesús había liberado a los endemoniados. Los que estaban cuidando los cerdos se asustan y huyen. Debido a la lectura, podemos deducir que estos que estaban cuidando los cerdos estaban más ocupados en su labor, en lo que estaban cuidando de los cerdos, que en que aquellos fueran liberados, ¿sí? No están prestando atención a lo significativo de la liberación de estos pobres hombres que habían estado poseídos por fuerzas demoníacas. Cuando llegan a la ciudad a contar estas cosas, es importante notar que estos apacentadores de cerdos, pregunto, ¿llevan buenas nuevas o llevan malas nuevas? Llevan malas nuevas. Van a la ciudad y dicen, no me van a creer lo que hizo este señor. Nos arruinó los cerdos, que esto y liberó a los endemoniados. Llevaron un mal recuento de los sucesos. Estos apacentadores de cerdos hicieron lo contrario a lo que nosotros debemos hacer. Mateo nos deja esto para que nosotros nos pongamos en esos zapatos y si yo hubiese estado cuidando los cerdos,
mi trabajo hubiese ir a la ciudad y contar ese poder que liberó. Sí, perdimos los cerdos, ahí nos reponemos después, pero liberó, sacó a los demonios. Ese hubiese sido nuestro trabajo, llevar buenas nuevas. Pero estos llevaron malas nuevas. ¿Cuáles incrédulos? Estos no copiaron a la mujer samaritana que estaba en el pozo y que Jesús le habló y la transformó. La mujer fue a la ciudad, ¿a qué? A contar buenas nuevas. Vengan y conozcan a aquel que me ha dicho todas las barbaridades que he hecho en mi vida. Se las sabía y me cambió. Ella fue y dio buenas nuevas. Estos apacentadores de cerdos hicieron lo contrario. Más bien testificaron mal y esparcieron el temor entre los ciudadanos, entre la gente. John Wesley, el padre del metodismo, en sus escritos sobre el Nuevo Testamento, escribe y dice: amaban más a sus cerdos que a sus propias almas. D.A. Carson agrega que a la luz de los versos 33 y 34, la pérdida de la manada de los cerdos se convirtió en una forma de exponer los verdaderos valores de la gente de la vecindad de ese lugar. Ellos preferían a los cerdos por sobre las personas, preferían a los puercos por sobre el Salvador. Vean qué terrible. ¿Cuál es la evidencia a la que nos apunta la manada de cerdos despeñándose al agua? Lo que realmente esta gente amaba eran a sus animales, no al Salvador. Ellos son los contrarios al pueblo de Dios. Mateo parece exponer a estos cuidadores de cerdos en el mismo equipo que los fariseos y los saduceos, aquellos que no podían ver los milagros de Jesús como señales de bien para el pueblo de Dios, sino que miraban que Jesús hacía o enseñaba algo que hacían los fariseos. Búsquenle la maldad. Jesús sanó a un ciego. No le crean. ¿Y cómo lo hizo? No, esto está de plano que por Satanás está haciendo esto. Jesús dijo tal cosa, búsquenle el lado malo. Jesús hizo tal cosa, búsquenle el lado malo. Estos son el equipo de los incrédulos. Esto es lo que hacen los contrarios, ¿sí? Para estos, la liberación demoníaca no debía repetirse. Lo bueno es que este hombre, Jesús, hace lo que realmente es malo. Para ellos esto era maldad. Bien decía el profeta Isaías 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz las tinieblas y de las tinieblas la luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estos apacentadores de cerdos tomaron lo bueno que Jesús había hecho y dijeron: miren, esto es malo. Tomaron lo dulce que Jesús había hecho y fueron a decirle a la gente: esto es amargo. Tomaron la luz de Cristo y dijeron: estas son tinieblas. Dice el profeta: ay de los que hacen eso. El testimonio de los cuidadores de cerdos es efectivo y los habitantes de la ciudad se contaminan con las palabras, al punto de que la ciudad sale y van con el Hijo de Dios. Usted, Señor Jesús, usted liberó a estos endemoniados. Usted les permitió a los demonios ir y se despeñaron los cerdos. Sí, no, por favor, váyase. Le rogamos que se vaya. Se contaminaron por este testimonio. No permitieron ni siquiera que Jesús les explicara qué fue lo que había pasado. Y esto es lo peor. No es que esta ciudad no haya tenido pruebas de que el Hijo de Dios hubiese llegado a ellos. Más bien lo rechazaron a pesar de lo que vieron, a pesar de lo que escucharon. Rechazaron al Hijo de Dios. Por eso es que el incrédulo merece el infierno. Dice Romanos 1, no es que no hayan sabido, es que suprimieron la justicia con su injusticia.
tomaron la verdad de Dios y la suprimieron en su injusticia. Dios se reveló. No, escondan eso. Por eso es que el incrédulo merece el infierno, porque tal como los de Gadara tomaron la revelación del Hijo de Dios y la escondieron. Dijeron, no queremos. En el relato de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20, que es el mismo, se agrega el detalle de que el que había estado endemoniado ahora es libre de la opresión y que sin importar que todos los de la ciudad le estén diciendo al Hijo de Dios que se retirara, que había estado endemoniado despierta y dice, no, yo tengo que seguir a que me liberó. Sin embargo, dice Marcos 5, versículo 19, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aunque Jesús haya sido rechazado por la gente, Jesús pudo haber maldecido esa ciudad. Jesús pudo haber dicho, bueno, ustedes no me quieren, malditos al fuego eterno, porque me rechazan a mí como el Hijo de Dios. Pero Jesús se extiende en misericordia y le dice al que había estado endemoniado, esta gente no me quiere, pero tú quédate y cuéntales lo que yo hice por ti. Jesús se extiende en misericordia. Y ahora que era endemoniado, ahora es su seguidor, ahora es su discípulo y está anunciando las buenas nuevas allí. Termina esta escena en Marcos, en el versículo 20, y dice, y se fue y comenzó a publicar, que era de endemoniado y ahora está en su juicio cabal, empezó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Tanto antes de iniciar el sermón, en el capítulo 4, versículo 25, después de que Jesús hizo ciertos milagros, algunas personas de Decápolis le seguían, y ahora que es su discípulo también está en esa región proclamando las verdades del reino. Jesús tiene ahora seguidores en esta región y la salvación ha llegado a los gentiles. Y de la misma manera muestra entonces este pasaje que la oposición a Jesucristo no es solo de los judíos, sino también de aquellos gentiles. Y eso no nos debe extrañar. Vamos a encontrar oposición al Hijo de Dios. Hace un par de semanas, cuando hicimos el evento allá en la cena que hicimos de convivencia, yo me junté como con 5 personas para invitarles y presentarles a Jesucristo. A uno de ellos me lo llevé a San Martín a comer y pidió su buen plato y todo lo demás, y yo lo invité y miramos, te quiero invitar a comer porque te quiero hablar de Jesucristo, y me escuchó y después ya no me contestó el teléfono. Miren, la oposición a Jesucristo es común porque el pecador, ese es su trabajo, oponerse a Jesús. Por eso creemos en la elección. Aquellos que de verdad ni nos imaginamos, de repente Dios los va a tocar. Que yo no pensé que me fuera a responder, me respondió, y ahora está viniendo a la iglesia, y ahora está haciendo esto, y ahora lee la Biblia, mira, y ahora trata bien a su esposa. La oposición va a suceder hasta que Dios mismo diga, no, a yo lo he elegido y le he mostrado mi misericordia. ¿Quién se iba a imaginar que un endemoniado ahora iba a seguir a Jesús? Estaba en los sepulcros, estaba haciendo cosas salvajes, y ahora está glorificando a Dios. Eso solo lo puede hacer el evangelio, no lo puede hacer otra cosa. Muy bien, como dice el meme, si ya saben cómo me pongo para que me invitan, vamos a aplicar este pasaje para ir terminando. En ciertas ocasiones Jesús buscó problemas, como hoy lo vemos, como en esta escena o en la muerte de Lázaro, arriesgándose a que le apedrearan. La pregunta en términos de aplicación para nosotros es, ¿estaríamos nosotros dispuestos a tomar la misma actitud que Tomás? ¿Cuál fue esa actitud? Jesús, te van a apedrear. Tomás, Juan 11, versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos,
vamos también nosotros para que muramos con Él. ¿Estamos dispuestos nosotros a tomar esa actitud? Ahorita tenemos el plan de, se llevaron la carreta. Ah, no, ahí está. Tenemos el plan de alquilar la carreta, esta que está aquí enfrente. Nos vamos a ir a poner a un lugar, vamos a llevar tacos gratis, y vamos a ir a evangelizar, y vamos a invitar a quien a comer tacos mexicanos gratis, y le vamos a poner buena salsa a los tacos, y le vamos a poner ganas a los tacos. Vamos a poner pilas con los tacos. Pero miren, no, te vas a ir a meter a tal lugar, se van a ir a meter a tal lugar. ¿Cuántos de nosotros aquí hoy estamos dispuestos a decir como Tomás, pues vamos? ¿Y qué? ¿Quién dijo miedo? Miren, el salmista no describía estos episodios de terror, estos episodios de miedo y de temor como unas rarezas en la vida del creyente. ¿Sí? No, al contrario, en la vida cristiana vamos a pasar por valles de sombra y de muerte, por la sencilla razón de que nuestro Maestro lo ha hecho y nosotros también hemos sido llamados a seguirle, no solo en los jardines y en los lugares de paz, en los verdes pastos, sino que hemos sido llamados a seguirle en el valle de la sombra y de la muerte. ¿Estamos dispuestos a pasar con Él ese valle de sombra de muerte? Tengamos por seguro que nos va a tocar caminar por los sepulcros y no nos asustemos si nos aparecen ahí endemoniados, figurativamente hablando. Miren, Jesús provocó una gran pérdida económica a los gadarenos. La pérdida de la manada de los cerdos probablemente no era pequeña, no era insignificante. ¿Cuánto habrán perdido esos que pastaban a los cerdos? Tal vez mucho dinero. Esto me recuerda la escena de Pablo en Éfeso, cuando en Hechos 19:27 los agarraron a estos discípulos, porque en Éfeso estaba el gran templo de la diosa Diana, y el negocio principal era el hacer la artesanía de hacer pequeñas imágenes de la diosa Diana y dioses e ídolos. Y cuando la gente se convertía a Jesús, dejaban de comprar. Y entonces les arruinaron el negocio a los de Éfeso. ¿Qué hicieron los de Éfeso? Hechos 19:27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. El escritor de los Hechos, Lucas, todavía lo puso tranquilo, pero realmente estaban preocupados porque estaban perdiendo dinerito, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando Pablo evangelizaba y la gente se alejaba de las prácticas paganas, dejaban de adorar a la diosa Diana y la venta de los ídolos sufría pérdidas. Así como en la manada de los cerdos, como en la diosa Diana y como tal vez en muchas otras situaciones, el evangelio va a poner a prueba el bolsillo del hombre. Tal como Jesús puso a prueba el bolsillo de los gadarenos y como Pablo el de los efesios. Un incrédulo va a reaccionar con animosidad, como el gadareno, como los efesios. Van a decir, no, nos está haciendo perder pisto. Dios guarde, no nos conviene. La pregunta es, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si el evangelio pone a prueba nuestra billetera? Por eso bien decía Pablo, he aprendido a contentarme en la abundancia y en la escasez. Ese es el evangelio. ¿Cómo reaccionaríamos si de repente nos toca? Yo he hablado de esto constantemente con mi esposa. Si un día nos toca, de verdad, nos llama Steve Ottolini y nos dice, mira, necesito que vayas a África, te vas a vivir allá un par de años. Por ejemplo, hemos estado intentando que nuestros hijos aprendan a comer de todo, porque no sabemos a dónde nos puede mandar el Señor. Si nos toca dejar atrás, seamos honestos, a comparación de cómo vive mucha gente, vivimos muy bien.
No nos consideramos personas adineradas, pues, pero tenemos muchas comodidades. ¿Qué pasaría si Dios nos llama y nos dice, te toca dejar eso? ¿Se va a afligir nuestra alma? Como los gadarenos. No, hombre, si este se queda, ya nos echó a perder un hato de cerdos, si nos echa a perder también las gallinas y los pollos. ¿Cómo vamos a actuar si el evangelio pusiera a prueba nuestros bolsillos? Uno de los ejemplos que contrastan con los gadarenos y con los efesios es Zaqueo. ¿Qué hace Zaqueo cuando llega Jesús a su casa? Zaqueo dice, es cierto, yo he sido un ladrón, yo he sido un funcionario corrupto. ¿Saben qué? Voy a devolver todo lo que me he robado y si a alguien le he hecho daño, le voy a devolver 4 veces. Y Jesús dice, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Porque a ese no le importó perder, porque entendió que la salvación había llegado. Si el hombre perdiera todo lo que tiene por ganar a Cristo, entonces ha ganado. Pero si el hombre ganare todo el mundo y no encontrare al Salvador, lo ha perdido todo. Palabras de Jonathan Edwards. Si alguien de ustedes se encuentra en tal situación, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta si los cambios que nos tocan hacer en la vida por seguir al Salvador nos hacen perder dinero, nos hacen perder bienes, nos hacen perder comodidades? ¿Cuál sería tu respuesta? Si ya has estado allí o si estás allí, ¿cuál ha sido el actuar de tu corazón? Y este pasaje lo podemos aplicar en esa situación. Mucha gente sigue amando más a sus cerdos que al Salvador, debido a que han perdido su inversión. Y esto es lo irónico. Esa inversión, ese dinero que han guardado, que han tenido en el banco, que han amontonado, esto y lo otro. Pregunto, ¿de quién es realmente en última instancia? Si todo es del Señor, ¿por qué se asusta cuando lo pierde? Si es de Él. Los gadarenos pensaron que los cerdos eran de ellos, pero como bien lo vimos en el pasaje, los cerdos eran del Salvador. Él podía hacer con los cerdos lo que Él quisiera. Y si se los quitó a los gadarenos, fue su voluntad soberana. Debido a que así ha sido, rechazaron al Salvador y culparon al Salvador por la pérdida. En tal caso, ¿cómo podemos cambiar nuestra actitud? Tenemos que copiar las palabras de Job. Job 1, versículo 21. Después de que ya todos le dijeron, mira, ya perdiste todo, Job alzó su voz al cielo y dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a cantar nuestra doxología y vamos a